Hoy, hablaremos sobre los movimientos sociales de 1968, también conocidos como las protestas de 1968, la Revolución de 1968 o simplemente el 68. Este año marcó una escalada mundial de conflictos sociales y rebeliones populares contra las élites militares y burocráticas, que respondieron con una intensa represión política. En Estados Unidos, 1968 fue un año de intensa agitación social. Las protestas contra la guerra de Vietnam alcanzaron su punto álgido durante la Convención Nacional Demócrata de 1968. Paralelamente, el movimiento por los derechos civiles sufrió un duro golpe con los asesinatos de dos de sus líderes más significativos, Martin Luther King Jr. y Robert Kennedy. Este periodo también fue testigo de eventos emblemáticos como el Festival de Woodstock en 1969, que simbolizó la convergencia de la música, la paz y la resistencia cultural. En Checoslovaquia, la Primavera de Praga de 1968 representó un intento de establecer un socialismo con rostro humano. Este movimiento, que buscaba liberalizar el régimen comunista, fue brutalmente reprimido por la invasión de las fuerzas del Pacto de Varsovia, lideradas por la Unión Soviética. Este acto de represión tuvo un impacto desmoralizante en la opinión progresista de Occidente. En México, el movimiento estudiantil de 1968 culminó trágicamente con la masacre de Tlatelolco, en la que cientos de estudiantes fueron asesinados por las fuerzas del gobierno en la Plaza de las Tres Culturas. Esta represión ocurrió en vísperas de los Juegos Olímpicos de México 1968, marcando un oscuro capítulo en la historia del país. En Francia, el mayo del 68 fue un punto de inflexión, con estudiantes y trabajadores unidos en una huelga general que paralizó el país. En España, surgieron movimientos universitarios de oposición al franquismo, aunque de menor escala. Italia, por su parte, experimentó el Otoño Caliente en 1969, con intensas movilizaciones laborales que continuaron hasta 1972 a 1973. Aunque menos evidente, existe una conexión con la Revolución Cultural China, dirigida por Mao Zedong. Esta movilización juvenil masiva, inspirada en el Libro Rojo de Mao, influyó en algunos de los movimientos occidentales, aunque estos buscaban inspirarse en sus propios contextos y objetivos. Los movimientos del 68 compartían una dimensión cultural y política común, con una fuerte presencia estudiantil y métodos de participación asamblearia. Ocupaban facultades y fábricas, y sus protestas callejeras frecuentemente terminaban en enfrentamientos con la policía. Sus reivindicaciones, aunque a menudo comenzaban por problemas específicos, rápidamente se ampliaban a demandas más generales y altruistas, conectándose con otros movimientos sociales como los pacifistas, feministas, ecologistas y culturales como los beatniks, hippies y artistas del pop art. Conocido como el espíritu del 68 o sesentayochismo, este año representó la irrupción de una juventud post-Segunda Guerra Mundial, conocida como la generación del baby boom, que desafió los valores tradicionales y buscó un cambio profundo en la sociedad. Los jóvenes del 68, aunque recibían una educación superior a la de sus padres, no compartían los valores de estos ni encontraban su lugar en una sociedad percibida como rígida y llena de convencionalismos arcaicos. Esta generación, por primera vez, tomó el relevo de las clases sociales tradicionales, utilizando términos como burgués, capitalista y viejo como insultos para rechazar la autoridad establecida. Estos jóvenes se organizaron fuera de las instituciones tradicionales, en una variedad de movimientos estudiantiles, juveniles y de contracultura. Los movimientos sociales de 1968 en los países occidentales surgieron como resultado de un periodo prolongado de bienestar económico. Este contexto generó nuevas demandas sociales, vinculadas a patrones emergentes de ocio, trabajo, consumo y socialización juvenil. Estos movimientos son frecuentemente acusados de precipitar la crisis de los valores tradicionales, marcando la transición de una sociedad industrial a una postindustrial. Por primera vez en la historia, los medios de comunicación jugaron un papel crucial al poder llegar a un amplio público con imágenes de televisión. Las protestas y la guerra de Vietnam se transmitieron directamente a los hogares, mostrando manifestaciones, barricadas y violencia policial. Esta exposición mediática otorgó protagonismo a los movimientos sociales, obligando a los gobiernos a reaccionar.
La televisión, a pesar de los intentos de censura, se convirtió en una poderosa herramienta para la propaganda y la acción directa. El general de Gaulle, tras una intervención televisiva que evidenció su envejecimiento, tuvo que regresar a los discursos radiofónicos, un medio que había demostrado su eficacia durante la resistencia al nazismo y volvió a hacerlo en 1968. El cine también jugó un papel fundamental en 1968. La época de la Nouvelle Vague y del cinema verité permitió a los documentalistas capturar manifestaciones y ocupaciones de fábricas y facultades, con entrevistas y debates en grupo. Estas películas se convirtieron en referentes para los jóvenes del 68, quienes se identificaban con las historias y los protagonistas mostrados en la pantalla. The Graduate, 1967, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Dustin Hoffman, explora el desencanto y la alienación de la juventud frente a las expectativas y valores de la generación anterior. Aunque estrenada en 1967, su impacto y relevancia cultural se sintieron fuertemente en 1968. Bonnie and Clyde, 1967, dirigida por Arthur Penn, narra la historia de los famosos forajidos Bonnie Parker y Clyde Barrow. Su representación de la rebeldía y el desafío a la autoridad resonó con el espíritu de los movimientos de los 60. Easy Rider, 1969, de Denny Happer, convirtió en un símbolo de la contracultura de los 60, explorando temas de libertad, individualismo y la búsqueda de una vida auténtica fuera de las normas establecidas. Zabriskie Point, 1970, dirigida por Michelangelo Antonioni, captura la atmósfera de protesta y revolución de la época, centrándose en la vida de jóvenes radicales en Estados Unidos. Woodstock, 1970, este documental dirigido por Michael Woolley captura el legendario Festival de Música de Woodstock en 1969, que se convirtió en un ícono de la contracultura y los movimientos sociales de los 60. Medium Cool, 1969, dirigida por Haskell Wexler, se centra en los eventos que ocurrieron durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago, mezclando ficción con imágenes documentales de las protestas y enfrentamientos con la policía. *H, 1970, ambientada en la Guerra de Corea, esta sátira bélica se convirtió en una crítica mordaz a la Guerra de Vietnam y a la autoridad militar, reflejando el descontento de la época. If, 1968, dirigida por Lindsay Anderson, se centra en una rebelión estudiantil en un internado, simbolizando el rechazo de la juventud a las instituciones tradicionales y autoritarias. Sympathy for the Devil, 1968, dirigida por Jean-Luc Godard, mezcla imágenes del proceso de grabación de la canción homónima de The Rolling Stones con escenas políticas y culturales, capturando la atmósfera revolucionaria de la época. The Battle of Algiers, 1966, aunque ambientada en la Guerra de Independencia de Argelia y dirigida por Guillaume Pantecorbeau, se convirtió en un símbolo de las luchas anticolonialistas y revolucionarias que inspiraron a los movimientos de 1968. Además de los medios audiovisuales, el espíritu del 68 generó una ola de publicaciones alternativas que utilizaban canales de distribución no comerciales, como los fanzines, debido a la censura en los medios tradicionales. Los dazibaus y las pintadas callejeras se convirtieron en vehículos de expresión individual y grupal, inspirados en el ejemplo chino. El prestigio de los intelectuales cercanos al marxismo, existencialismo o estructuralismo fue fundamental en las universidades, que se convirtieron en verdaderos centros del movimiento de 1968. Desde Berkeley en California hasta la Sorbona en París, la London School of Economics en Inglaterra y la Universidad Libre de Berlín, estas instituciones fueron el caldo de cultivo de ideas revolucionarias y críticas sociales. Figuras como Noam Chomsky, cercano al anarquismo y trotskismo, y Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, quienes tenían vínculos con el Partido Comunista francés, se distanciaron en ciertos momentos de estas alineaciones políticas. Otros como Georgi Lukács y Lucien Goulman representaban el humanismo marxista, mientras que pensadores como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Jürgen Habermas pertenecían a la Escuela de Frankfurt. En el Reino Unido, historiadores marxistas como F.P. Thompson y Eric J. Hobsbawm también influyeron en la época. En Francia, la Escuela de Annales y el renovado interés por filósofos como Martin Heidegger y la tríada de rumanos exiliados, Cioran,
Mircea Eliade y Eugene Ionesco, añadieron profundidad intelectual al movimiento. Además, el psicoanálisis con figuras como Jacques Lacan y Erich Fromm, y la posmodernidad con Jacques Derrida y Michel Foucault, fueron cruciales para la comprensión y desarrollo de las ideas del 68. La relación entre estos intelectuales y los movimientos estudiantiles no fue de maestros a discípulos. La época se caracterizó por la antipsiquiatría y la renovación educativa, con figuras como A.S. Neil y su escuela Summerhill, Benjamin Spock, Paulo Freire y su Pedagogía del oprimido. Las películas One Flew Over the Cuckoo's Nest y To Sir with Love reflejan estas corrientes de pensamiento y la revolución educativa que buscaba construir un aprendizaje más autónomo y menos autoritario. En la Revolución Cultural China, los profesores eran castigados y reeducados por sus alumnos, lo que fue llevado a un extremo por los Jemeres Rojos en Camboya. Este rechazo a la autoridad y el aprendizaje memorístico se reflejaba en la educación y en la política del momento. Los líderes de los movimientos de 1968 fueron jóvenes carismáticos como Daniel Cohn-Bendit y Rudi Dashki. Jean-Paul Sartre reconocía el protagonismo juvenil, describiendo su influencia como una expansión del campo de lo posible. Los lemas del 68, como la imaginación al poder, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, y no te fíes de alguien que tenga más de 30 años, encapsulan el espíritu revolucionario y vitalista de la época. El Festival de Woodstock, con imágenes icónicas de jóvenes contraculturales, representó una verdadera brecha generacional. Las repercusiones intelectuales y culturales del 68 han sido objeto de controversia, siendo vistas por algunos conservadores como responsables de la anomia, el relajamiento de costumbres y la pérdida de respeto a la autoridad. El Papa Benedicto XVI llegó a comparar estos movimientos con la Ilustración del siglo XVIII, destacando su impacto descristianizador. La Iglesia Católica también experimentó cambios significativos durante este periodo, impulsados por el Concilio Vaticano II y el pontificado progresista de Pablo VI, con movimientos como la Teología de la Liberación y los curas obreros. En 1968, Hans Küng redactó una Declaración por la Libertad de la Teología, firmada por más de 1000 teólogos de todo el mundo, reflejando el espíritu de cambio y renovación de la época. El movimiento tercermundista, que abogaba por la solidaridad con los países en desarrollo, encontró en figuras como Che Guevara y Malcolm X símbolos de lucha y resistencia. La imagen del Che, con su boina, pelo y barba característicos, se convirtió en un ícono omnipresente en pósteres y camisetas, transformándolo en un santo laico para muchos jóvenes revolucionarios. Similar fue el caso de Malcolm X, cuyo activismo continuado por grupos como los Panteras Negras generó tanto admiración como controversia, especialmente en relación con la violencia y la criminalización de sus acciones. El saludo del Black Power en los Juegos Olímpicos de 1968 fue un gesto de protesta que tuvo un gran impacto mediático y político. En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, el secuestro y asesinato de 11 deportistas israelíes por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro marcó otro punto álgido en la historia de los movimientos radicales. La radicalización de algunos activistas del 68 llevó a la formación de grupos terroristas con diferentes fines, muchos de los cuales eran anticapitalistas, nacionalistas o difíciles de clasificar. Entre estos grupos se encontraban Fracción del Ejército Rojo, RAF, en Alemania, fundado en 1970 por Andreas Baader y Ulrich Meinhof. Brigadas Rojas en Italia, establecidas en 1969 por Mario Moretti. IRA en Irlanda del Norte, que reactivó su lucha armada. ETA en el País Vasco Español. El grupo de secuestradores de Patricia Hearst en Estados Unidos. El 68ismo también inspiró movimientos armados en América Latina, como los Montoneros en Argentina y Sendero Luminoso en Perú, así como la continuación de grupos preexistentes como los Tupamaros en Uruguay. El caso del terrorista internacional Iris Ramírez Sánchez, conocido como Carlos o el Chacal, es un ejemplo de la desconexión pero simultaneidad de estas luchas a nivel global. Los movimientos fueron enfrentados con dureza por los gobiernos de cada región, utilizando las fuerzas policiales, el ejército, agencias de inteligencia, los medios de comunicación de masas y mediante reformas políticas. Esta represión buscaba neutralizar las amenazas y restablecer el orden,
aunque muchas veces a costa de intensificar la violencia y la polarización social. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.